amigos, amigas, estamos aquí de vuelta en ¿Y tú también discriminas? Platicamos fuera del aire la maestra y yo de que de todas maneras sería muy interesante hacer otra mesa de discusión con ya de forma presencial con las queridas Raíces Violetas y nuestra querida lingüista Yamilet para que dé ese toque semántico, pero lo vamos a organizar, no se los prometemos para marzo, pero quizá para abril sí lo podamos lograr, porque también las agendas de todas son complicadísimas. Yo le decía a la maestra que estoy muy agradecida que siempre se hace un espacio para venirnos a platicar y a llenarnos de conocimiento. Ay, además, amiga, te amo. lo platica tan sabroso, yo insisto, lo platica a cosas tan difíciles, tan complejas, tan sabroso que podemos abrir nuestros oídos a escuchar. Porque muchas luego veces, cuando empiezas a oír cosas muy violentas, lo primero que haces es cerrarte, claro, ¿no? Entonces, yo agradezco nuevamente y pues nos quedamos en un punto de que si a Eleonoración no hacía. No. Pero bueno. Tocaste dos puntos muy interesantes, que fue nos quedamos en la Organización de las Naciones Unidas, que bueno, para recordarle a nuestro público o a los que no estén enterados, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los aliados, entre ellos Inglaterra, Estados Unidos, deciden formar una alianza y crear esta organización de las Naciones Unidas, que posteriormente se van uniendo todos los demás países, o muchos países, ya actualmente están casi todos los países del mundo, ya pertenecen a la misma, para evitar las muertes, las atrocidades y sobre todo para evitar la guerra, para que no vuelva a pasar lo que pasó. Hipotéticamente. Sí, claro, hipotéticamente. También Estados Unidos con toda pena, pero ha luego tomado malas decisiones como Vietnam, la guerra del Golfo, etcétera, etcétera, que dices, bueno, pues por fin no, que íbamos a llevarle en paz, pero bueno, ese sería tema de otro programa y ya claro, le pediremos a Luisito que venga a explicarnos toda esa parte, ¿no? Sí. A nuestro querido historiador, que le mandamos saludos. Entonces hablábamos de esto, que se crea con la Organización de las Naciones Unidas y se hace una sesión donde entran muchos países parte de esta primera Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué pasa? Que primero esta declaración se llama la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y entonces, Eleanor Roosevelt, les debo el nombre de esta participante de la India, que junto con ella empezaron a luchar porque ese primer artículo no dijera del hombre, sino del ser humano. Así es. Y decían, pero ¿cómo, Eleanor? Cuando ve algunas de las anécdotas, decían, pero no, es que están incluidas, pues son del hombre. Y dices, que yo no soy hombre, soy mujer. Y afortunadamente para todos nosotros, incluyendo a los hombres, porque también les quitan esa carga de hacerse responsables de nosotros. Es que esa parte no la quieren ver, ¿verdad? Pero bueno, se logra que queden como Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano, ¿no? Y es una de las piedras angulares en materia de derecho internacional, es la base de los derechos humanos, junto con el Pacto de San José, que habla de los derechos políticos y civiles, y de los famosos DESC, que son los de derechos económicos, sociales y culturales, y bueno, que además en México también somos parte de los DESCA, son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero bueno, sin más preámbulo, continuemos donde nos quedamos. Nos viniste haciendo también un recorrido muy interesante desde la Revolución Francesa, que además la Revolución Francesa también es la antecesora de esta Declaración Universal de los Derechos. Así es. De hecho, se retoman muchísimos de los puntos. Los artículos. Así es, son retomados. Imagínate con cuántas décadas se retoman. Y sin embargo, pese a todo el trabajo de Eleanor Roosevelt, porque Eleanor Roosevelt era una feminista, abiertamente feminista. Y lesbiana. Sí, por supuesto. ¿Y sabes por qué a mí me parece importante? Porque estamos hablando de los años 50, cuando todavía la homosexualidad era considerada una patología. Bueno,
Y ahorita le quitaron la parte de la patología, pero sigue siendo súper todavía hay un gran sesgo marginal. Pero bueno, después de todo lo que ha venido ocurriendo históricamente, bueno, la segunda ola del feminismo con Simone de Beauvoir no se pueden construir en este mundo la historia sin la presencia de las mujeres. Han sido los movimientos de las mujeres los que han generado otros movimientos sociales. Y además, independientemente de los movimientos sociales, si nos vamos, por ejemplo, a la ciencia, no existiría el Kevlar. ¿Qué harían los gringos sin el Kevlar? Sí, claro. Si saben lo que es el Kevlar, ¿no? Ajá. Es lo que los protege de los balazos. Eso lo inventó una mujer que, ahorita Heidi Lamar inventó el Wi-Fi. Sí, exactamente. Una mujer alemana. Queríamos sin las mujeres. Oh, sí, claro. Marie Curie. Y bueno, y por ejemplo, en nuestro país ha habido también científicas interesantes. Deberíamos de hacer un sobre científicas mexicanas. Sí, claro, sobre científicas mexicanas. De hecho, estamos preparando un panel sobre científicas mexicanas, ya los invitaremos. Pero, por ejemplo, ¿qué haríamos sin Sor Juana Inés de la Cruz? En una época en que, bueno, o sea, la mujer ni figuraba. Sí. Y además menos en la universidad, claro, tuvo que ser monja para poder estudiar. Pero bueno, ha habido mujeres y muy importantes a lo largo también de la historia de nuestro país. Sin embargo, como que se invisibilizan, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Entonces, bueno, cuando en los espacios sociales, la escuela, la casa, se habla de nosotros, pues ¿dónde estamos las nosotras? Se habla de todos, pues ¿dónde estamos todas? Pareciera que el lenguaje no es importante, pero el lenguaje culturiza. Importante. El lenguaje culturiza. Mucha gente criticó, quizás hasta yo estuve entre ellas, al expresidente Fox, que decía mexicanas y mexicanos, niñas y niños, chiquillas y chiquillos. Era parte de esta cultura que fue precisamente por la creación, entre otras cosas, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con el muy admirado por mí, ya lo saben, don Gilberto Rincón Gallardo, a quien le debemos, sobre todo a las personas con discapacidad, le debemos esa maravillosa Convención Internacional de nuestros derechos. Claro, ya mucha gente que luchó por ello, pero él fue un incansable luchador por los derechos de las personas con discapacidad y en general para vivir en un mundo libre de discriminación. Y a finales del siglo pasado, pues se creía que nosotros pues no éramos un país fantástico porque no éramos racistas. Pero la discriminación no es igual a racismo, es algo mucho más complejo. Y de ahí empezó el lenguaje incluyente que a muchos nos causaba risa. El día de hoy yo les digo, digan todas y todos. Si quieren todes no, porque quizá, bueno, ok, está bien, pero todas y todos también, porque decía una querida amiga que también tiene que venir en algún momento, experta en género, la licenciada Mabel, nos decía en una plática que nos dio en AMPI, de que si lo empezamos a decir así de manera cotidiana, nos vamos a sensibilizar y lo vamos a tener de forma inconsciente de que somos todas y todos, y que todos y todas somos importantes. Sí. Y es parte de esta sociedad. Ya te lo dirá la compañía lingüista, pero el lenguaje culturiza. Claro. Y las palabras que no se dicen y son omitidas, omiten también a personas. Entonces, bueno, sí, de repente esto del lenguaje incluyente, sobre todo en los espacios más conservadores, decían, pero está inmerso. No está inmerso y se tiene que decir. Ahora que hemos vivido esta gravísima situación de feminicidios y violencias contra las mujeres, comentaba la compañía de Raíces Violetas que se destapan cloacas, ¿no? Pues ya se ven destapados desde hace mucho tiempo. Pero como que quedan en el olvido, porque ahorita que le escuchaba me acordaba de Lidia Cacho. Los demonios del Edén, que también la persecución que ha sido tenido ella. Implacable en esa lucha para visibilizar, y bueno, no le ha costado la vida porque se ha podido cuidar, pero porque ella sí creo que ahorita ni siquiera está en México, por volvieron lo mismo. Volvieron a invadir su departamento y se llevaron su disco duro con información que ella tenía para su próximo libro, que ella no ha soltado nunca el tema. Pero mira, este fenómeno de la pornografía y del abuso sexual infantil es el turismo sexual infantil que además se vuelve un tema mundial. Y no son teorías de la conspiración, no son teorías de verdad, porque de repente dicen, no, bueno, la gente que está trabajando en el tema de violencia sexual contra niñas y niños se vuelve así como conspiranoica. No. Y lo acabamos de ver con Fátima. El Pizzagate, por ejemplo, que por favor métanse a buscar información del Pizzagate, es una red
que se crea en Estados Unidos con personajes sumamente importantes, de mucho peso. Bueno, estamos viendo con el príncipe Andrés, que iba a esta isla de Einstein, que termina suicidado en una celda de alta seguridad, porque él era el que llevaba menores de edad para que un príncipe Andrés, para que un Bill Clinton, bueno, se dice que inclusive la reina Isabel está metida en esta red. O sea, no es una teoría conspiranoica, hay datos reales, fidedignos, y que este hombre, cuando descubren que él traficaba a niñas y niños con fines de explotación sexual, bueno, pues termina suicidado de una manera increíble en una celda de alta seguridad, porque se decía que le iba a empezar a dar nombres. Y los nombres que empiezan a salir son de gente tan importante como el príncipe Andrés de Inglaterra, ¿no? Como inclusive una Hillary Clinton, Fundación Clinton, que de repente se acerca a espacios de catástrofes y curiosamente empiezan a desaparecer una enorme cantidad de niños y niñas. Entonces, este fenómeno es un fenómeno mundial, que no volteamos a ver. En México no desaparecen los niños y las niñas, son sustraídos con fines de explotación. O a veces vendidos. Por supuesto, son sustraídos para fines de explotación sexual comercial y también para tráfico de órganos, porque mira, la realidad que estamos viendo es monstruosa. Sí, que lo decía Daya, ¿no? Que al principio, ¿qué pasó? Que a Fátima se la roban para los órganos, que se la roban para no sé qué. Ahora, el chiste es que se la robaron, la violentaron y la mataron. Sí, pero mira, yo sé que el tema genera como mucha polémica, pero lo que estamos viendo en la complicidad de la presunta cómplice del feminicidio contra esta chiquita, tenemos que explicar el fenómeno con otros ojos. Es una mujer que tenía un montón de secuelas como receptora de violencia de manera sistemática y continua. Yo no quiero justificar su actuar. ¿Te refieres a Giovanna? Me refiero a la presunta cómplice, donde esta mujer, llegando al reclusorio, va a terminar asesinada. O sea, el término de ella no va a ser bueno. O suicidándose. O suicidada, como Einstein, como mucha gente que llega a espacios donde tienen accidentes, pero no estamos viendo el otro lado de la historia. No estamos viendo que era una mujer que vivía, intentaron quemarla, el marido intentó quemarla, que la violentaba de varias veces. Y mil formas. Ahora está saliendo información que los tres hijos e hijas de ella tienen secuelas de violencia sexual, que los niños tienen encopresis, tienen eneuresis, tienen una serie de indicadores que te puede hablar abiertamente de un abuso sexual, y que ella había sido receptora de violencia de forma sistemática, que lo había denunciado y que un Estado omiso la volvió a victimizar. No podemos justificar lo que ella hizo, de ninguna manera de justificación, pero sí tenemos que meternos más abajo de lo que hay. Sí, porque hay que ver las razones que llevaron para poder empezarlas a combatir. Sí. Y sí, el Estado omiso es terrible. Sí. Y entiéndase, con Estado omiso no es que López Obrador no es un Estado omiso de décadas. Claro, estamos hablando de las instituciones del Estado, no estamos hablando de un personaje. Y bueno, además, por ejemplo, estamos viendo que, bueno, en esta situación sí, Claudia Sheinbaum luego entró y hizo su trabajo, y empezó a salir que pues en muchas partes del protocolo, del proceso y de las diferentes dependencias, alguien no hizo su trabajo. De entrada lo que hizo el DIF, revictimizando a la mamá y a la familia. Terrible. Queriendo decir, es que era loca y que por eso se tenían que robar a su hija. Además, eso es violar la intimidad, es violar cualquier código ético de la familia. Es una violencia, eso es una violencia discriminatoria espantosa. Y además, de pasadita, toda la comunidad de discapacidad psicosocial nos vuelven a estigmatizar gracias a esta fiscal que, o sea, está haciendo bien las cosas. ¿Y por qué tiene que dar su punto de vista? ¿Quién le preguntó? ¿Es psiquiatra o qué? Sí. Pero no es psiquiatra de la señora. Entonces, el DIF, o sea, que eso es algo que ojalá también la familia de Fátima, cuando tenga la fuerza, no deje de luchar contra eso, porque se puede causar un precedente muy importante. No puede uno ya es uno violentado por la omisión y luego vuelto a violentar por dar puntos de vista para quedar bien políticamente hablando. No se vale. Claro, además hay una violencia social que inclusive a esta valiente mujer que hace a riesgo, porque está arriesgando su vida al hacer la denuncia, porque si no ahorita estaríamos todavía en busca de los presuntos la tía, feminicidas, ¿no? La tía. Que no falta es que es por el dinero y no, pues yo pero he visto varias. Mira, las razones que haya sido la señora, o sea, los entregó. Se le ve el dolor
dolor de haberse enterado de lo que hizo su sobrino. Y además, independientemente de que hace mucho que no lo sí. veía. Y a mí no me importa el dinero, pero se tendrían que hacer responsables. Y ella dice que ella fue víctima de violación. Cuando ella da este discurso, que sí es importante escucharlo y desmenuzar, cuando ella habla de esto, la señora empieza a ser violentada en redes, ridiculizada, burlándose de su aspecto, de su precarización sociocultural, que es muy evidente, pero ¿en qué parte ocupa el Estado en la precarización de esta mujer? Y que también la sociedad estamos volviendo a victimizar a una mujer que sale de forma valiente a decir, aquí está. No, es terrible, ¿no? Luego el juicio. Sí. Se empiezan a unir muchas, inclusive empresas, hasta el gobierno federal, no que le quedó más que decir, sí, las mujeres que decidan. Luego, eso sí le valoro a Sheinbaum, salió y dijo, va a salir un acuerdo y todas las que quieran participar tomen la decisión. Y ya salió el acuerdo. Entonces dices, no sé. Tal vez lo hizo por ser políticamente. Yo sí, porque está haciendo su trabajo. Y su trabajo era salir y sacar ese acuerdo para que las personas que pertenezcan al gobierno de la Ciudad de México, que sean mujeres, puedan o no puedan participar, pero a libre elección. No le quedaba de otra. Yo creo que no le quedaba de otra. Pero el peso social es muy fuerte. Pero lo hizo luego. Si no le hubiera quedado de otra, se hubiera esperado. No lo sé. Y sobre todo porque Beatriz Müller luego se... Bueno. Porque también hay que tener la capacidad de asombro, ¿no? A mí sí me asombró que fuera tan rápido. Efectivamente, era su obligación. Sí. No le quedaba de otra. Sí. Pero sí hay que valorar que hizo su trabajo en el momento adecuado, aunque era su obligación. Sí, ya las cuestiones... de postura, porque sí ha tenido unas posturas de, por ejemplo, no poner la alerta de género porque que no sirve, etcétera, que no han sido buenas, pero también hay que poner, sí hizo su trabajo a tiempo, qué bueno que lo hizo. Parte de su trabajo. Bueno, en el sentido de esto. Y bueno, y antes de irnos rápidamente a otro corte, Dan Day nos dice, increíble la intervención de la maestra, si hace un curso o taller que me invite o lo planeamos. Saludos. Perfecto. Pues hay que planearlo, ¿no? Y además hace unos de erotismo, de diversidad sexual, no hombre, hace muchas cosas, pero este tema sería muy interesante. Sí. Habríamos de organizar algo junto con Raíces Violeta. Ay, estaría súper rico. Estaría muy interesante. Transversalizamos. Y bueno, ellas trabajan siempre mucho en Estado de México, pero traer algo a la Ciudad de México junto con ellas bien. Y que sea en un foro grande del cuerpo. Sí, y en un foro grande para que vaya mucha gente. Estaría muy bien, pero vamos a hacer los Dan, ya nos diste la idea. La vamos a seguir y les estaremos avisando en breve. Y bueno, nos tenemos que ir a otro corte. Ay, sí, perdón. Y regresamos rápidamente aquí en ¿Y tú también discriminas? No cabe duda, amigas, amigos, amigues, que vamos a tener que hacer una segunda parte, que esperemos que ya para entonces sí puedan estar de manera presencial nuestras otras invitadas. Sí, estaría muy rico. Y es que son muchos temas y nos hemos ido ampliando porque cada uno de los temas que hemos estado abordando, pues incluyen muchos otros, ¿no? Sobre todo a mí me sigue resonando esto de que se abrieron muchas cloacas, decía Dayana, ¿no? Que unas ya estaban abiertas pero no las habíamos visibilizado. Entonces, ya nos explicó la maestra lo que es el sistema patriarcal, ya nos quedó más o menos claro. Ya hablamos de cómo empezó este Día Internacional de la Mujer, que no mucho lo asumen a este incendio en Nueva York. Hay unas sectores históricas que serían... Invita al historiador. Sí, que venga. No, pero rápidamente coméntanos qué otros factores fueron los que hacen que se cree la 8M. Claro. Mira, yo creo que ahorita que venimos en este preciso momento histórico es coyuntural para México. El que, todas las mujeres vayamos el 8M, genial, es domingo, pero el 9M es una ruptura paradigmática.
Sí, justo. Hay muchas instituciones públicas y privadas que se están sumando, pero no en actos de simulación. Lo que pasa es que de repente, y lo escuchas mucho, estos discursos que de veras son ofensivos, que estamos siendo manipuladas por la ultraderecha, Ay, que es un sí. movimiento para pegarle al gobierno actual, y una serie de cosas que a mí me ofenden, porque digo, ¿de verdad pensaban que somos tan estúpidas? Que podemos ser manipuladas y que vamos muchas mujeres proabortistas. El lunes vamos a marchar con nuestras consignas a favor del aborto, el derecho a decidir. Eso no lo puede apoyar la ultraderecha, por favor. Esta señora Lili Telles, lo que acaba de decir, que el primer feminicidio ocurre cuando abortas, dices, ¿en serio? ¿De verdad es en serio? Ay, no sabes cómo me dolió, porque yo admiraba, No, admiro a Lili Telles, no. pero bueno, cada quien sus creencias. Pero sí me pareció muy radical. O sea, pero ahí como ven, o sea, como hay feministas radicales, también hay mujeres pero yo radicales, no la veo ya como feminista, de verdad. No, ella no es feminista. Pero ella no es feminista. No, pero es mujer radical. Sí, claro. En ese sentido, en otros me parece una mujer muy inteligente, pero bueno, tiene sus puntos de vista y también hay que, podemos no estar de acuerdo con ellos, pero hay que respetarlos. ¿No? Pero regresamos a lo de la 8M, nos estabas platicando que no solo fue el incendio de Nueva York, sino que hubo otros factores. Las mujeres trabajadoras que empiezan a incorporarse en búsqueda de derechos de igualdad. Las mujeres, recordemos que no tienen derecho al voto, que no tienen derecho a la custodia de sus hijos. Fue hasta mitad del siglo pasado. En los años 50, no 56 o 59 me parece. Nueva Zelanda es el primer país que le da el derecho a votos a las mujeres a final del siglo XVIII, pero era como un país en otro mundo, Nueva Zelanda, claro. Y no, ¿qué ha pasado en Nueva Zelanda? Pues no se conocía. Y con el movimiento sufragista, bueno, empiezan a visibilizarse estas desigualdades. Y decías que ahora sí que lo que acabó de detonar en que tuviéramos el Día Internacional de la Mujer fue precisamente el incendio, claro, donde también mueren hombres. También mueren hombres, pero fíjate que no se mencionan, y yo creo que es importante, porque si solamente nos ponemos en una postura, decimos murieron mujeres, no, también murieron hombres, porque los dueños de esta fábrica en Manhattan cerraban las puertas para evitar los robos. Y en estas fábricas, si bien la carga, labor femenina estaba depositada en las mujeres, también había hombres y esos hombres también murieron. Entonces, es un sistema patriarcal, capitalista, que cosifica y que explota la fuerza laboral de las personas, que también afecta a los hombres. También los afecta y no lo vemos. Simplemente vamos a considerar quiénes son las primeras carnes de cañón en las guerras, en cualquier movimiento armado. Pues son los hombres. Y es un sistema patriarcal que los obliga a cumplir con una cuota de valentía impuesta por este sistema, que si además no eres valiente, eres un cobarde, quienes desertan. Por ejemplo, vemos a los desertores como los parias. En todos los eventos bélicos, el hombre que deserta es un hombre deshonrado, es un hombre que va a ser traicionero, que va a ser avergonzado, sí, cobarde. Exacto. Y además la valentía es una cualidad atribuida a los hombres. Cuidado el que no sea valiente, cuidado el que no se adscriba a esta categoría. Entonces, además pierde su virilidad en por el camino, supuesto, ¿no? Y esto lo construye un sistema patriarcal desigual, porque los hombres, todos los hombres sobrevivientes de guerras, que tienen síndrome de estrés postraumático para toda su vida y que van a tener un montón de secuelas por demostrar su valentía, su amor a su patria, su honor, etcétera, van a tener secuelas emocionales, por supuesto. El síndrome de estrés postraumático, que aparece como el mal de guerra en la Primera Guerra Mundial, los hombres temblaban, se convulsionaban por todos los horrores que vieron, pero no podían llorar, no podían manifestar su dolor, no podían decir tengo miedo. ¿Por qué? Porque hay un sistema patriarcal, una institución como el ejército que los prohíbe. Por favor, si no han visto la película Full Metal Jacket o Cara de Guerra, la tienen que ver. Creo que es una de las películas que mejor retrata un sistema patriarcal que en el ejército a los hombres los obliga a tener una cuota de masculinidad más allá de su superioridad. Bueno, es brutal. Y que además, fíjate que es bien curioso que en Full Metal Jacket, uno de los actores principales era efectivamente un sargento de la milicia norteamericana. Y toda la actuación de cómo los maltratan y todo el terror psicológico que les implica a estos hombres era real, porque él así entrenaba a sus tropas. Entonces, cuando tú ves este tipo de cintas que están basadas en situaciones reales, es muy similar quizá al crimen organizado, ¿no? Muchísimo,
Muchísimo. Porque, bueno, tienen también sus jerarquías, porque ellos ya están organizados. Sí. Y me sonó, o sea, ahorita que estabas describiendo lo que venía en la película, me sonó muy a un cártel. Así es, pero hay que tener también en cuenta un tema. Crimen organizado no es lo mismo que narcotráfico. O sea, entramos a otros narcotráfico temas. Es parte del crimen organizado. Sin duda. Pero el crimen organizado está en Tal las vez esferas no más los altas. narcomenudistas, pero sí a Está en las ciertas esferas, ¿no? más altas del poder, la organización. Lo que estamos viendo ahorita, que el elevadísimo nivel de corrupción que estamos ahorita viendo, que hemos visto por toda la historia de México, como la historia moderna de México, los altísimos niveles de corrupción, también podemos categorizarlos en crimen organizado. Ah, claro, por supuesto. Con los que, delincuentes de cuello blanco. Que lo quieren cambiar y bueno, sí, ya agarraron unos cuantos, pero faltan muchos. Y mira, yo creo que no nos van a alcanzar las cárceles. No nos van a alcanzar. Ahorita me viene a la mente Eichmann en Israel, ¿no? Que cuántos de esos que están en las dependencias en los diferentes sectores, pues solo hacían su trabajo. Lo que decía Ana Arendt, la banalidad del mal. Y eso lo estamos viviendo aquí. En los feminicidios banalizamos el mal, no vamos como desmenuzando qué se castiga con castigarlos, como mutilar los cuerpos. Meollo del asunto, como veníamos diciendo desde los bloques pasados. Sí. ¿Por qué pasó esto? Sí. Hablabas de Giovanna, que es otra víctima. Sí. Nada justifica lo que hizo, pero hay que explicar un fenómeno. Entender por qué lo hizo. Sí, hay que no explicarlo. Es una persona loca psicópata. Sí. Desafortunadamente, no es una psicópata. ¿Y por qué digo desafortunadamente o sociópata? Porque si lo fuera, explicaría mejor, más fácil las cosas. Claro. Y al no ser así, tampoco el tipo era sociópata o psicópata. No. Al contrario. Entonces, eso nos habla de todo lo que venimos cargando como sociedad. Y ahí tenemos de todo el problema que social, desmitificar. De la cosificación claro. de la mujer, del no valorar a la vida de la mujer, porque es una cosa. Claro. Nada más la uso y la tiro, claro. Pero también toda esta carga que nos has comentado y explicado del sistema patriarcal hacia el mismo hombre. Ajá. Entonces habría que analizar la vida que tuvo este señor de pequeño, sí. Cómo fue creciendo, en qué ambientes, con qué violencia, sí. Para llegar así con tanta singular alegría, ay, tráeme porque ocupo, ¿no? Sí. Espérame, o sea, también sus propios hijos los tenía cosificados. Claro. Y su propia mujer. Sí. Su propia mujer, todo el entorno. Pero fíjate, es como una cosa muy aterradora asomarnos, porque al asomarnos nos podemos espejear. Es una cosa que da mucho terror. Y da mucho terror porque estamos siendo también omisos y omisas ante muchos fenómenos que vemos y que volteamos la cara hacia otro lado. Hace unos meses, el año pasado, a esta joven que violaron en la parada del metro cuando iba al CCH, a las 6:30 de la mañana, y que nadie la ayudó. Nadie la ayudó. Acabo también de ver el testimonio de una chica que estuvo a punto de ser raptada. Bueno, todas las de CU muertas, asesinadas, perdón, no muertas, que eso es algo también que quiero invitar a todo el público que nos escucha, ya sea en vivo o diferido. No son muertas de Juárez, no se murieron porque se enfermaron. Son asesinadas, sí. Y hay que decirlo por ese nombre. Sí. También maestras que nos escuchen, catedráticos, díganlo, asesinadas, porque si decimos muertas caen en el olvido. Claro, se murieron. Y lo que pasa es que también puede ser con esta confrontación que no queremos hacer, no queremos verlo. Es de que sí tenemos un problema ahí estaba el foco rojo y no hicimos Pero caso. Sabes que es un problema completamente de una estructura, porque mira, lo que comentaba la compañera de Raíces Violetas, yo como sexóloga, te puedo decir que el gravísimo problema que tenemos aquí en México es una nula educación sexual con perspectiva de género, porque los niños y las niñas, particularmente los niños, se educan y aprenden, sus primeras experiencias con el sexo es sexo duro, es la pornografía, en donde la mujer está siendo violada y grita de placer, entonces a ellas les gusta. Híjole, estás tocando un punto que desde antes dije, no se me puede olvidar. Escuchaba una, bueno, si le puedo decir catedrática. Sí. Que decía, es que, ¿cómo fue, Clau?
La violación es una función amorosa o algo así dijo, ¿no? Es una fusión. Una fusión amorosa. Bueno, eso no, eso tú lo decías, pero una catedrática nos decía, bueno, es que el ciclo de la violencia, que aquí nos los explicó de una manera también muy sencilla, Raíces Violetas la semana pasada, de todos los mitos, las creencias y cómo se daba la espiral de la violencia. Y esta maestra nos decía, es que llega un momento en que no te vas a morir. No, bueno, no, pero lo que dijo a mí me dejó helada. Es que a la hora del abuso, llega un momento en que esos abusos le generan oxitocina a la víctima y por eso se vuelve adicta a esos abusos. Santo Dios. Aparte de lo que comentaste de que es una fusión amorosa, madre santísima. Mira, es que justo entonces vamos a decir también que la pederastía solo es un acto de amor hacia los niños. No, o es como lo han querido hacer algunos, no quiero llamar locos, pero sí gente fuera de sí. Sí. Que es una, ¿cómo? Una preferencia. Una orientación sexual. Espérame tantito. O sea, en las relaciones tienen que ser simétricas. Y en una relación entre un adulto y un niño, una niña, hay una relación asimétrica, donde prevalece el abuso de poder y la cosificación del cuerpo del niño o de la niña. ¿Pero qué más puedes decir de esto de la genera oxitocina? Fíjate que es un tema sumamente polémico y hay que tener mucho cuidado en cómo lo vamos comprendiendo. ¿Y cómo lo vamos dando en una aula de clase? Y qué grave que se pueda decir eso, porque humanos, entonces estás normalizando, justificando la violación como un acto placentero. ¿Placentero para quién? O sea, primero hay que tener bien claro también habría que el concepto de placer. Que no digo, yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra, pero habría que analizar al violador si realmente eso le da placer. Lo que busca es poder, pero no necesariamente puede ser placentero. Exactamente. Esa es siempre a donde yo... Ya nos quiere cortar el día cuando ay, amigos, amigas, qué fuerte. Pero bueno, perdón, terminemos la idea de esto del placer. Del violador a la hora de... Mira, esto entra mucho en el terreno de la fantasía. Cuando tú ves de manera terapéutica a mujeres o a hombres, hay una fantasía de ser violada o de ser violado, pero estamos hablando de la fantasía. Y la fantasía, si quiere ser cumplida, se cumple pues de manera consensuada en un espacio de seguridad, etcétera, claro, donde hay un montón de factores que la fantasía se vuelve una realidad. Pero tú no estás con un desconocido, no estás en un espacio de donde te vas a sentir atemorizada y sí te va a generar placer, pero estamos hablando de un espacio de consenso. En la violación real no hay consenso. Y el placer no es un tema. No dudo que genere ciertos químicos, porque finalmente el cuerpo reacciona, pero igualmente, y eso sí está comprobado científicamente, el acariciar a una mascota claro, también genera oxitocina y bueno, y comer chocolate endorfinas, ¿también? ¿No? Pero yo me dije, además, no puede ser con esta persona. Que esta persona no considera que hay un fenómeno muy recurrente. De feminicidios. Ups. Hay un fenómeno del que casi no se habla. En los casos de violencia sexual ocurre un fenómeno que se llama parálisis de la violación. Y la parálisis de la violación es un fenómeno bioquímico. En el cerebro se está viendo, sabe que su vida está en peligro y le manda al cuerpo la orden: no te muevas. Por eso cuando las mujeres sobrevivientes, porque tenemos que hablar de sobrevivientes, de violencia sexual llegan, ¿y por qué no hiciste nada? Y ellas se cuestionan, ¿por qué no me moví? ¿Por qué no podías? Y no hay nadie que les explique que el fenómeno de la parálisis de la violación es un fenómeno bioquímico real. Y no hay quien se los diga. Pero decir eso... No, qué grave. Y luego decirlo que es como parte del ciclo de violencia. Dije, yo grave. No sé de dónde sacó la información. Qué grave. Porque, es muy grave. Y como acababa yo de escuchar a Raíces, y tú ya me has ido explicando y quitando lo ignorante en esos temas, yo decía, no, esto no me cuadra. No, pero como ya no queremos luego también entrar en controversias con esta persona, ya dijimos, bueno, pues sí. Pero qué grave. Es muy grave. Es muy grave porque habrá quien lo asuma. Ay, perdón, es que ya me emocioné. Sí, ya nos emocionamos. Es muy grave porque habrá quien lo asuma como un hecho real. Imagínate qué terrible que tú estás aprendiendo, tener una formación especializada, escuches algo como esto y vas y lo replicas. Eso es muy grave. De verdad. Sí, porque desafortunadamente muchas personas no tienen la cultura de poner en duda todo lo que Por supuesto. Entonces, pues sí van y replican.
Ahora, igualmente lo que escuchan aquí, digo, vienen muchas personas, tratamos de traer a personas súper expertas como la maestra Diana y Raíces Violetas, Yamilet, etcétera, pero también pónganlo en duda, claro. No vaya a ser que llegue y nada más nos esté cuenteando, claro, ¿no? Claro. Lo veo difícil con la maestra, pero de todas maneras yo los invito a que nos pongan en duda. Y bueno, nos tenemos que ir rápidamente a un corte y regresamos ya para entrar de lleno a Un Día Sin Nosotras. Uh-huh. Estamos aquí en Y Tú También Discriminas por Radio IUS Interactiva. En los controles nuestro queridísimo David Hernández y Toñito, que pronto lo van a conocer también. Bueno, lo van a conocer a través de la magia del sonido. Y estamos con ustedes de vuelta en unos momentos más. Gracias. Amigos, amigas, definitivamente esto está bueno, pero candente. Sí, no, sí, hasta el micrófono no tirando. Sí, qué barbaridad. Es que sí, yo que me he ido metiendo más a estos temas a raíz principalmente del programa y bueno, por el activismo en el cual ya participo por los derechos de los usuarios de perros de asistencia, me encuentro con un mundo complejo de una serie de violencias en muchísimos grupos, en todos los grupos prioritarios. Y empiezas a entender eso y pues cómo no te va a apasionar de que algo tenemos que hacer al respecto. Por eso a mí, independientemente de dónde viniera, ya cuando ya me dijeron viene de colectivos feministas, la 9M, el 9 Nadie se mueve, ajá, o Un Día Sin Nosotras, que ya nos platicó Daya que lo iniciaron las Brujas del Mar, ajá, que me encanta ese nombre. Dije, veracruzanas, considerando que Veracruz es un estado altamente feminicida, igual que Ecatepec. Pero me encantó que se pusieran ese nombre, Brujas del Mar, es así, es como fuerte, ¿no? Sí. Y que ellas empezaron con esto. Y bueno, ahorita ya muchos se han colgado el milagrito y la medalla, que eso no importa. Ajá. Yo siempre he dicho, perdón querido público, ahora sí que como decía Chespirito se me chispota, me va a regañar mi mamá, pero bueno, no importa. Siempre he pensado que lo importante es el objetivo común. Claro. Y que el bienestar. Y el bien común. Sí. Entonces, bueno, si fue de una a otra, a mí me pareció, después de estas críticas constantes a las 50 personas que llegan a rayar los monumentos y a romper vidrios y no sé qué, y desvirtúan a las 2,000 o 2,500 más que fueron de manera pacífica a marchar, se me hizo una medida fantástica, no violenta, pero muy fuerte y contundente para unirnos a este grito desesperado de que ya no podemos más con esta violencia, no podemos vivir. Criticaron, yo sé que no te cae bien, pero a mí tampoco en lo personal, pero sí me pudo un poco verlo llorar al Sergio Mayer cuando hablaba de sus nietas. Espera, es que hay que ver el contexto, no la persona. Ni siquiera decía bien la palabra misoginia. Sí, no, pues hay también con lo de las vaquitas amarillas, pero eso es otra historia. Su discapacidad intelectual es muy evidente. No digas eso, porque nos estigmatizas a los de la discapacidad. Pero quizá tengo otra cosa, pero bueno, no es el tema. Despersonificando que es Sergio Mayer, una persona que dice, porque además lo vivimos muchas personas en este país, sobre todo mujeres, de que las mujeres de la edad que sea no podemos salir libremente a un espacio público por temor a que nos maten, nos violen, nos secuestren, nos violenten, nos acosen. Es terrible. Y además ese fenómeno también ha dado otro de que hay muchas mujeres altamente violentas. Hace 2 semanas apuñalaron a una compañera de silla de ruedas porque pedía su espacio. Afortunadamente no la mataron. Pero ¿qué pasa también? O sea, una violencia ha llevado a la otra y va exacerbando. Pero bueno, esta parte de Un Día Sin Nosotras, dije, es una manera no violenta pero contundente de hablar. Claro. Y ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que es la resistencia civil. Se han implementado un montón de estrategias y todas las estrategias
han sido deficientes, nulas, no apoyadas desde los aparatos de poder, etcétera. Y un movimiento de resistencia civil como el que se nos viene, sí va a paralizar el país. Somos más del 50% de mujeres las que activamos este país. Y si de veras nos detenemos, por ahí sale una funcionaria pública que dijo, no, porque las mujeres que se queden en su casa se van a quedar a lavar los trastes. Yo no sucumbiré a esa tentación. No, yo tampoco. De ninguna manera. Y me parece de repente estos discursos patriarcales. De verdad, las mujeres tenemos introyectado el patriarcado, no porque queramos, sino porque se nos ha enseñado. Ahora, decían también que muchas van a hacer home office. Yo respeto, pero el hecho de que físicamente no esté, aunque adelanten sus trabajos en casa, que ojalá no lo hagan, pero si lo hacen también muy respetable, el simplemente hecho que no están físicamente dice muchísimo. Sí. Y me encanta cómo, por lo menos en mi gremio de propiedad intelectual, yo estoy asombrada y fascinada de que cada vez más despachos, hasta los más renuentes también a hablar de temas de diversidad, incluso ya no hablemos de feminicidio, se están alzando la voz y diciendo, apoyamos a las mujeres en esta importante labor. Dices, wow, o sea, qué triste que haya sido por 2 atroces feminicidios, sobre todo el de la pequeña Fátima, que como tristemente ya nos dijo Dayana, van 15 en lo que va del año y solo, digamos, en el segundo mes, lo que nos espera. Sí. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Qué crees que pueda pasar o qué área de oportunidad podamos tener con esta 9M? Mira, yo creo que este movimiento de resistencia civil, en el que de verdad debemos sumarnos todas las mujeres, porque sí es un movimiento de hartazgo. Y en toda la nación. De forma no violenta, porque la violencia parece que ya está metida en nuestro ADN. Y tenemos que tener en cuenta que la violencia es un aprendizaje social. Tenemos que desaprender, hay que desmontar lo que aprendimos. Lo que tú me comentaste ya hace unos días de este ataque a una compañera con discapacidad, se me hace una cosa que estremece. Porque a nosotras nos están matando. ¿Cómo es posible que entre nosotras no nos estemos cuidando? Esa parte me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque ya introyectamos estas formas de violencias contra nosotras mismas de una manera normal y natural. Y lo repito y lo repetiré siempre, la violencia no es normal ni natural, es un aprendizaje social. Sí, porque en la primera marcha donde hubo estas pintas a los monumentos y todo, había, no es lo mejor, pero era este hartazgo de ya haznos caso. Ahora, donde más destruían fue la Secretaría de Seguridad Pública, porque era la marcha contra ellos. Porque no habían llevado bien a cabo todos los protocolos que yo no sé en qué siga, no le he dado seguimiento. Seguramente Raíces Violetas, seguramente que nos las compañeras pero luego nada más se enfocaban muchos sectores de la población en, es que pintaron, es que destrozaron y nuestros monumentos, y decía, ok, los monumentos los reconstruyes, ¿cómo regresas una vida? ¿Sabes qué pasa? Que hay una trivialización del dolor. Te tiene que ocurrir a ti para que lo entiendas, y no tiene por qué ser así. Porque tenemos que ser respetuosas con las formas. Sí, claro, si las compañeras deciden destruir, esa es su forma de gritar su dolor. Por ahí estaba escuchando el testimonio de una de las mamás que forman este grupo de las madres de mujeres asesinadas y que no han recibido justicia, donde decía ella con todo este dolor que sí te estremece escucharla, me mataron a mi hija, destruyan, rompan, con el dolor, o sea, yo ni siquiera lo puedo imaginar. Yo soy madre y no me puedo imaginar el dolor de esta mujer. Entonces, si las compañeras quieren manifestar su dolor, de la forma en que lo hagan es muy respetuoso. Desde mi punto de vista, a mí me parece que yo no lo haría, pero yo hablo de Diana. Si las compañeras, también vamos a encontrarnos que hay grupos de choque que se suman al movimiento. Para desestabilizar. Por supuesto, sí, porque además... Pero están encapuchadas, todos los movimientos sociales. O sea, sí es real que en la primera marcha hubo personas que se taparon por miedo a represalias, porque ya habían hecho denuncias, muchas cosas. Por supuesto. Pero estos que fueron a romper a partir de después de esa primera marcha, ya eso, o sea, además yo no sé por qué se sorprenden si siempre ha habido porros.
En todos los pues, movimientos son sociales. porras. Claro, en todos los movimientos sociales vamos a encontrar grupos de choque. Y no sabemos también de dónde venga. Si especulamos, bueno, podemos especular muchas cosas que a lo largo del tiempo hemos sabido también que en muchos marchas y manifestaciones sociales, el gobierno del momento pagaba grupos desestabilizadores, los porros, los halcones, los etcétera. Es parte de nuestra propia historia. Claro, entonces bueno, pero no se trata de eso, se trata de enfocarnos a lo importante, al área de oportunidad que tenemos. Ahora, sí, yo sí públicamente invito a las mujeres que se quieran unir desde la trinchera que estén. Por ejemplo, mi mamá al principio estaba así como muy reservada, ¿no? Y ya la estoy balconeando, ya me vendrá el regaño al respecto, pero cuando ya le platiqué, le mandé, porque además hay estadísticas, hay muchas cosas que están soportando esta invitación, me dijo, no, sí, está importante, no es, a mí para que me manipulen está difícil, ni mi mamá, ¿no? Y le dije, bueno, obviamente eres médico, pero ponte algo morado. Claro. Y a la media hora me habla toda preocupada, ay, no tengo nada morado, le digo, yo busco y tú te lo pones, ¿no? Y bueno, o sea, tal vez no pueda físicamente, por la presión, lo que sea, pero algo morado. Aunque sea una pañoleta, algo de que soy parte, con que emocionalmente esté ahí, o sea, apoyando, y también siendo hombre, Sí. Pónganse algo morado, además se van a ver guapísimos. Estamos con Fátima, con Ingrid, con Berenice, con Alejandra y con todas las asesinadas desde Juárez para acá. Sí. No solo son ellas, y con todas las mujeres que todavía estamos vivas en este país y que tenemos mucho que aportar y mucho que hacer y mucho que ayudar para que este país sea lo que debería de ser. Es que la realidad es que en este país ser mujer es una práctica de riesgo. De verdad, es una práctica muy riesgosa. Y sabes que de repente me preocupa mucho que el movimiento se quede solo en algunos sectores, porque no tenemos en cuenta las interseccionalidades. ¿Qué quieres decir? Mujeres indígenas, mujeres que no han tenido acceso a una educación formal, mujeres con discapacidad. Todas estas otras mujeres. Que por eso voy a ir junto con mi amiga Clau y las demás que se quieran unir, como la maestra. Sí. Vamos a ir a la 8M. Sí, porque todas las otras mujeres, ¿dónde están? Tenemos que también empoderar con la información a las otras mujeres. No les vamos a abrir el cielo de información, no. Ojalá. Nos vamos a acercar a ellas, porque hay otras formas de ser mujer, hay otras mujeres que tienen que estar de este lado con nosotros, desde sus espacios, desde sus posiciones políticas, desde sus creencias, desde sus características, desde sus necesidades. Es que esto es un movimiento, bueno, empezaron con el movimiento fifí, que yo sigo sin entenderlo de fifí, porque bueno, no soy chaira, pero tampoco soy fifí, entonces ya quedé en el limbo, ya me dejaron, o sea, mi derecho a tener algún tipo de etiqueta me lo quitaron. Entonces, digo, bueno, no es así, dicen, es que los conservadores, perdón, o sea, lo decías hace un momento, pues vamos muchos proabortistas, ¿no? Sí, claro. No va por ahí. No. Y bueno, si va a haber también, a mí me encanta la idea de que participen todos los sectores, sin importar la ideología. Sí. ¿Por qué? Porque el bienestar común es que las mujeres dejemos de ser violentadas por el simple hecho de ser mujeres. O sea, no es de que la mataron porque hizo o deshizo, sino porque es mujer. Y eso es lo grave. Esa es la cuestión que no estamos viendo. Eso es la cuestión que no estamos viendo. Cuando estos discursos que son muy ofensivos, es que también a los hombres los matan, los hombres se matan entre ustedes por otras situaciones. A las mujeres nos matan solamente por el hecho de ser mujeres. Así es. Nos violan porque están ahí, ocupan nuestros cuerpos porque es fácil ocupar nuestros cuerpos, porque estamos viviendo en un espacio de mucha impunidad, donde el mensaje que se manda de manera continua es mátala porque se puede, viólala porque se puede. ¿Desde dónde se normalizan estos discursos? ¿Desde dónde se estructuran estos discursos que ocupan los cuerpos de las mujeres de maneras tan brutales? Terrible esto, el tiempo nos está comiendo, pero antes de, no quiero dejar de saludar a mi querida doctora Cande, que se unió a esta conversación, mi querida Yuri Narván y Lulú Molleda, gracias por estar también viendo este programa, y por favor compártanlo, porque aunque dejamos todavía muchas cosas en el tintero,
y que hay que seguir platicando. Va a ser muy interesante después de la 9M, igual y logremos, aunque sea en abril, compañeros y compañeras, pero que ya es de manera presencial, hacer una mesa de discusión de eso y otra vez del feminicidio. Pero bueno, ahorita nos gana el tiempo. Una última reflexión, querida maestra. Mira, yo espero que este momento histórico que es coyuntural nos sirva como un espacio de reflexión a todas las personas. ¿Qué nos estamos haciendo como sociedad a nosotras mismas? No tenemos que esperar a que nos secuestren, a que nos maten, a que nos roben a una hija, a una hermana, a nuestras madres, a nuestras primas. No, analicemos en qué momento estamos viviendo y veamos desde nuestro espacio cómo podemos apoyarnos entre nosotras. Y bueno, y también ser más piadosos, ¿no? Sí. Con las personas con discapacidad, con las personas en situación de calle, con los niños y niñas, jóvenes, adolescentes, porque traen tatuajes, ya los vea feos. Sí. O sea, ¿por qué estigmatizar a alguien por cómo está? Y puede ser además una persona que nunca sabes, el día de mañana fue ese quien te dé la mano. Por supuesto. Y te estás perdiendo de eso, pero bueno, también adultos mayores, pueblos originarios. Claro. Además estamos perdiendo mucho conocimiento de nuestros queridos pueblos originarios por estos estigmas, ¿no? Sí. Roma vino a abrir acabar de abrir una cloaca que solo estaba entreabierta, no solo con el empleo doméstico, sino con la aversión hacia la otredad. Y la blanquitud y la negritud siguen siendo todavía un tema. Sí, bueno, los afrodescendientes, en fin, todos estos grupos prioritarios, yo los invito a que se metan en la red, por ejemplo, a ver, en Copred hay muchas cosas interesantes. Además, en Conapred hay una serie de lecturas muy, muy, muy buenas. Y todo se baja en PDF. Además, y gratuitas. Si no tienen internet, vayan a donde hay una cámara del G5 y ahí se conectan y la pueden bajar gratuitas. En estaciones del metro. Claro. O sea, pretexto para no estar cerca de la información no hay. Eso es lo que yo no quiera. Sí. O sea, es también, ¿no crees? Invitar a la gente a ya no voltearse al otro lado. No, hay que ver. A confrontar la realidad. Sí, aunque nos dé miedo. Exactamente. Aunque nos dé miedo. Al miedo hay que combatirlo con valentía. Los monstruos no se van escondiendo la cabeza. Y además no podemos dejar de actuar por miedo. Claro. Hay que actuar a pesar del miedo y eso nos va a seguir haciendo grandes como país, que es lo que nos urge. Sí. Nos surge, y bueno, y solo el primer paso, ¿no? Sí. Porque faltan muchas cosas más que hacer. Lulú Molleda, hoy excelente programa, felicidades, saludos, mi querida Lulú, gracias por estar con nosotros en este espacio, que es el espacio de todas, todos y todos ustedes. Ya el David nos está haciendo caritas de que ya nos tenemos que ir, pero estén al pendientes, vamos a organizar esta mesa de diálogo, va a estar muy interesante, porque bueno, hoy no pudo haber más interacción, pero es un tema que tenemos que seguir tratando. Todos los días. También le vamos a pedir a Luis que luego nos haga un programa específicamente de feminicidios históricamente como es. Tenemos ya unos temas ya pactados, pero le vamos a pedir que posteriormente nos lo dé desde el punto de vista histórico, que él también, así como tú, habla tan sabroso y aprendemos tanto. Y además este espacio es también para quitarnos lo ignorante, ¿no? Para saber un poquito más. Todos y todas aprendemos aquí, esa es la idea. No dejen de escribirnos a ytdradio@yahoo.com. En nuestras redes sociales estamos en Facebook como Y Tú También Discriminas, y en Twitter como @ytdradio. Prometo que ya voy a empezar a tuitear más seguido, estoy aprendiendo, perdón, no soy millennial, soy todavía, la tecnología de las redes sociales me cuestan trabajo, ya vieron que hoy otra vez sufrí con mandar los mensajes, pero bueno, Yuri Narván, felicidades, saludos, gracias mi querida Yuri, y bueno, a todas, todos y todes ustedes los esperamos en la siguiente emisión de Y Tú También Discriminas, y si nos escuchas o ves posteriormente diferido este programa, gracias por acompañarnos y por favor compártelo para que más gente pueda participar en este movimiento que se avecina y sobre todo para aprender algo nuevo y así construir juntos un mundo libre de discriminación. Muchas gracias.